Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la calle Espaillat, número 86, en esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Hoy tendremos un excelente programa titulado El conocimiento que enriquece nuestro espíritu, y vamos a hablar un poco del conocimiento, y así vamos a cerrar el mes de mayo. Vamos a cerrarlo así, hablando de la transformación de nuestro entendimiento, la transformación de nuestra mente, de nuestra razón de ser cuando venimos a Cristo. Antes de entrar en el tema de hoy, déjeme dar algunas informaciones. La Iglesia de Dios de la Profecía Central está abierta desde todos los domingos, desde las 9 de la mañana hasta de 9 a 11 tenemos nuestra escuela dominical, y de 11 a 1 de la tarde tenemos nuestro servicio de acción de gracias. Los martes tenemos verdades bíblicas, verdades pastorales, y estamos sumergidos en la cristología. La cristología. Las últimas semanas hemos estado hablando de Cristo en mí, o cómo debe ser mi carácter una vez que vengo a los pies de Cristo. Y parte de lo que toqué en los últimos martes es lo que vamos a tocar el día de hoy. También los jueves tenemos servicio de alabanza y adoración al Señor. Todos los jueves, desde las 7 de la noche, servicio de alabanza y adoración al Señor. La Iglesia de Dios de la Profecía estará de convención nacional de los días 19 al 24 de este mes de junio, de este mes entrante. Es decir, estamos a ley de unos días para la convención nacional de la Iglesia de Dios de la Profecía, que será en los terrenos de la iglesia, los terrenos del concilio, que está ubicado en la carretera Santo Domingo-Samaná. Eso es a la altura del kilómetro 3,5 de la carretera que va a Santo Domingo, a Samaná. Después que cruce el peaje, maneja como unos 3 minutos, y ahí están los terrenos del concilio de la Iglesia de Dios de la Profecía. Así que estaremos en convención nacional, y las convenciones se hacen para toma de decisiones, para dar informes, reportes, para hacer algunos ajustes administrativos, etcétera, etcétera. Es necesario que todos los miembros de la iglesia estén pendientes a todo lo que pasa en la convención, y es nuestra obligación también estar por allá, siendo parte de esta gran convención nacional de la Iglesia de Dios de la Profecía, que tiene un tema bastante interesante: moviéndonos de lo importante a lo relevante. Así es el tema de la convención. Es la 77ª convención, 77 convención nacional de la Iglesia de Dios de la Profecía en la República Dominicana. Desde el 19 al 23, dije ahorita al 24, al 23 del mes de junio de este 2024. Así que nos estamos moviendo desde lo importante a lo relevante. Bien, vamos a entrar en materia el día de hoy. El apóstol Pedro, cuando se trata de hablar del conocimiento, el apóstol Pedro es uno de los que más aporta sobre esta verdad. Y de hecho, el cambio más radical que vemos en toda la Escritura es el del apóstol Pedro. Se podría decir que Pedro, un hombre sin mucha educación, sin mucho abolengo, no es el mismo que es llamado a caminar con Jesús, no es el mismo impetuoso que es llamado a evangelizar cuando salieron los 12 y luego cuando salieron los 70. No es el mismo que cuando llegaron a esa noche fatídica a llevar preso al maestro, Pedro sacó su espada y agredió a un soldado romano. No es el mismo Pedro que nos escribe la primera carta y la segunda carta.
porque cuando hacemos un análisis a estas dos cartas nos damos cuenta que quien escribió allí era un hombre que había sido llenado de compasión y de un conocimiento práctico que, wow, tremendo. Pedro es el que escribe esto en segunda de Pedro cuando habla de él presentándose como apóstol de Jesucristo, eh, y aquel que le escribe a los que están alcanzando la misericordia, la justicia de Dios y del Salvador Jesucristo, y habla de una preciosa fe en común. El segundo versículo de 2 de Pedro 1:2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas, y dice Pedro aquí, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a hablar de ventajas y desventajas de conocer a Dios. ¿Hay desventajas de conocer a Dios? De conocer a Dios no hay desventaja, pero puede el ser humano mal entender el conocimiento que tenga de Dios y esto pueda hacerle daño a él y a otros. Atención con esto, hermano. Pueda el conocimiento que alguien tenga de Dios mal usado, y entonces se convierte en una desventaja, hacerle daño tanto a él como a los que le rodean. Pero Pedro dice que la gracia del Señor se ha multiplicado en el conocimiento. Pedro es el que empuja a todo, y este debe ser el deseo de todo pastor y de todo líder, empujar a los feligreses, a la feligresía, a conocer a Dios, a conocer la gracia de Dios. Pedro en el versículo 3, estoy en 2 de Pedro 1:3, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice Pedro, nos fueron dadas por su divino poder, ¿mediante qué? Dice, mediante el conocimiento, y aquí conocimiento no quiere decir conocer a detalle, sino que se refiere más bien a que se nos reveló mediante la revelación. Hay escrituras, hay versiones que hablan de que se nos hizo conocer. Por ejemplo, la versión del lenguaje sencillo dice que Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Y a otras versiones, como es la versión de Jerusalén, habla de mediante el conocimiento perfecto. Y el conocimiento perfecto es, me fue revelado Jesucristo por el Evangelio, lo entendí, lo acepté en mi corazón, tomé la decisión de seguir a Dios, fui salvo y entonces todo lo que pertenece a la vida y la piedad me ha sido entregada por esa iluminación, por ese conocimiento que tuvo. Ese es el conocimiento inicial, ese que Jesús se hizo conocer de mí. ¿Ok? Bien, pero Pedro sigue diciendo de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, por medio de esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas a conocer por Cristo, por medio de esas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Jesús por eso nos aparta, de ahí es donde viene ser santo, nos apartó de la maldad y nos coloca en un lugar en una posición donde nosotros ahora podamos ser participantes de la naturaleza divina porque conocimos a Cristo. Y entonces nos sacó de ese mundo malvado, de ese mundo corrupto y lleno de concupiscencia, de malos deseos, y nos ha puesto ahora en un mundo donde podemos accesar al conocimiento de Dios y a la gracia de Dios y poder ser participantes de la naturaleza divina. Esto es lo que Pedro dice. Ahora, mire lo que dice el verso 5. Ustedes también, y aquí nos refiere a todos nosotros, tenemos una responsabilidad en todo esto. A esta responsabilidad, dice Pedro, ustedes también, y aquí es apuntalar la responsabilidad que tenemos cada uno. Nosotros también debemos poner toda en esta diligencia, poniendo toda diligencia en esto mismo. ¿En qué? En que a esa que Jesús se nos dio a entender, por eso se le llama fe. A esa fe debe añadírsele virtud, dice Pedro. Es decir, Jesús se dio a conocer a nosotros
Y al darse a conocer a nosotros, entonces Pedro lo que está diciendo, por esto mismo, a esa fe ustedes deben añadirle virtud. Y hay aquí un tema con la palabra virtud. Y la palabra virtud en muchas versiones la traducen como energía, otras la traducen como poder. Atención aquí, poder. Eh, y otros la traducen como buena conducta. Y esta virtud se refiere más bien a la capacidad que ha sido dada de a mi fe poder valorar, poder evaluar mi fe mediante mi conducta, poder hacer valedera mi fe mediante mi conducta. Cuando a alguien se le dice, fulano es una persona de virtud, que eso lo que quiere decir es que esa persona vive a la luz de lo que cree. A eso es lo que se le llama fe aquí, y de hecho la palabra usada en el texto griego es la palabra arete o aretai. Arete o aretai, que quiere decir valor. A esa fe tú tienes que hacerla valedera mediante la manera como vives. También se traduce como excelencia, es decir, mi fe debo hacerla excelente. ¿Cómo se hace la fe excelente? De la forma en que estoy viviendo. Y entonces virtud aquí se refiere a la manera de cómo se vive, la vida práctica. A eso es que se refiere la Escritura. Porque a veces si lo dejamos solo en virtud, no la entendemos, pero está diciendo, ahora ustedes tienen la responsabilidad de a esa fe de Jesucristo que se le reveló a ustedes por medio de el conocimiento de Él, por medio del conocimiento, Él iluminó y ustedes pudieron conocer a Cristo. Ahora les toca a ustedes esa fe por la cual conocieron a Cristo, hacerla valedera, hacerla excelente mediante el comportamiento. Y aquí virtud se refiere, que es la palabra aretai o arete, se escribe arete, se pronuncia aretai, que quiere decir valor, quiere decir excelencia y quiere decir forma de vivir. A esa fe, entonces ustedes deben agregarle una forma de excelencia de vida. A eso se refiere. Yo creo que vamos bien. A eso se refiere, una excelencia de vida. Pero a esa excelencia de vida no debe dejarlo solo en que creo y entonces vivo así. No, a esa excelencia de vida, dice el apóstol Pedro, debe añadírsele conocimiento. Conocimiento. Ok, mi excelencia de vida, la manera en cómo voy a vivir, ¿cómo le añado conocimiento? Primero, conocimiento a través de la escritura. Segundo, conocimiento a través de la experiencia. Dos maneras de agregar conocimiento. Conocimiento a través de la escritura, conocimiento a través de la experiencia. Mientras más creo en mi Señor, más practico mi fe en mi manera de vivir, pero me voy haciendo más excelente en la práctica. ¿Por qué? Porque estoy agregando a mi práctica de vida, estoy agregando conocimiento. Ahora, aquí es donde quiero detenerme un poquito en el tema del conocimiento que habla el apóstol Pedro, porque lo quiero juntar con las próximas dos cosas que Pedro pide, que es dominio propio y paciencia. Bueno, tres: dominio propio, paciencia y el afecto fraternal. Y el amor, son cuatro: dominio propio, paciencia, afecto fraternal y amor. Es decir, si un conocimiento no tiene un dominio propio, no va a ser bien utilizado. Y si ese conocimiento no lo haces en amor hacia los demás, que es el afecto fraternal, no va a servir. Y no lo haces en paciencia, tampoco va a servir. Y si no tienes piedad, tampoco va a servir. Y si no tienes amor, tampoco va a servir. Es decir, el conocimiento alejado de todas estas cosas, lo que hace es más daño que bien. Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Primero voy a empezar por las desventajas del conocimiento. Cuando alguien se llena de un conocimiento y que no sea un conocimiento espiritual, eso puede producir una parálisis en el análisis. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el pastor predicó un buen mensaje el domingo y el mensaje nos manda a nosotros a salir a la calle y predicar a Cristo y evangelizar.
Hay personas que no lo piensan mucho y van y ejecutan el trabajo que el pastor, por medio de la palabra, está mandando a hacer, porque esto lo manda la palabra. Sin embargo, hay unos que se detienen para analizar. No, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor, porque ahí lo que quiere decir es tal cosa, y se quedan sin cumplir que la Biblia nos manda a vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, que es lo que el pastor está diciendo. Hay gente que se detiene para analizar el conocimiento y entonces llega a lo que se conoce como parálisis por análisis. Por estar analizando de más las cosas, eso no quiere decir que no analices, hermano, entiéndeme en esto. No quiere decir que no analices, pero hay gente que se detiene y se paraliza por estar analizando de más lo que la Biblia le está mandando a hacer. Y entonces el tener demasiada información, porque lo que se llenan es de demasiada información, puede llevar a una indecisión en la vida de la gente. Gente que pide la oración porque necesita hacer un X o Y razón. Mire a esto. Personas que viven dentro de, que son cristianos, aceptaron al Señor, pero vienen de una vida ya donde no se han casado todavía y viven con su mujer y tienen hijos, pero no se han casado y están paralizados por análisis. Pero no te paralices por análisis, hermano. Legalice su matrimonio, hágalo bien para con Dios. Eso es parte también de la virtud que acabo de mencionar. Porque si ya tuviste fe para creer en Jesucristo como Salvador, entonces a esa fe añádele virtud. ¿Y qué es la virtud? Hacer las cosas correctas, vivir una vida práctica correcta. Y esa vida práctica correcta, al que no se ha casado, vaya y cásese con su esposa. Y entonces vengan los dos a vivir una vida íntegra delante de Dios. Otra desventaja del conocimiento mal usado, del conocimiento que no es espiritual, es que se sobrecarga de información. En las iglesias tenemos gente que tiene una sobrecarga de información que a veces no sabe qué hacer con esta información y la utiliza o para discutir con otro hermano o para pelear en la escuela bíblica o para decir X o Y cosas pero no hace más nada, no ayuda al pastor, no ayuda al liderazgo, no ayuda en su iglesia, no diezma ni ofrenda, no, pero está ahí como una piedra en el zapato, como un callo en el pie. Haciendo que, porque tiene una sobrecarga de conocimiento y esa sobrecarga de conocimiento lo que hace es una enorme acumulación de información que lo que hace es abrumarlo a esa persona. Y siempre cuando alguien predica o cuando él siempre tiene algo o ella siempre tiene algo que decir, pero como dije anteriormente, está paralizada por el análisis. Otra cosa que hace el conocimiento que no es espiritual es que crea una brecha de conocimiento y una desigualdad entre las clases. ¿A qué me refiero con esto? No, porque yo sí tengo mucho conocimiento, entonces yo no me dejo enseñar de todo el mundo, yo no dejo, no todo el mundo a mí me predica y eso es beneficioso para el cuerpo de Cristo. Como pastores, como líderes, debemos entender que en la congregación tenemos todos tipos de personas, de todas las clases, de todos los colores y de todos los estratos sociales. Personas que tienen dinero, que tienen empresas y otros que son chiriperos o que trabajan en casas de familias. Y como pastor uno tiene que tener la visión de cuando vaya a predicar o cuando vaya a enseñar, debo enseñar para todos, para que todos sean bendecidos. Si eso estuviera siempre centrado en el corazón de los líderes y de los maestros y de los pastores, entonces otra cosa sería. Pero muchos que manejan mal el conocimiento entienden que eso a veces no son sus niveles. ¿No? Y cuando yo digo una cosa y uso palabras exageradas, palabras que los demás no entienden, entonces lo que hago es ampliar esa brecha de conocimiento y de desigualdad. Y aquel que no sabe, que no tiene letra, que no estudió, que no fue a la escuela, no viene a hacerme una pregunta. ¿Por qué? Porque la brecha que yo he creado por mi conocimiento mal utilizado ha hecho que esa persona se aparte en vez de acercarse. Pregunta, ¿y en esto dónde está el amor fraternal? En este conocimiento, ¿dónde está el amor fraternal? Otra cosa que hace, otra desventaja del conocimiento es la arrogancia.
Mire, gente que no es espiritual, cuando se llena de conocimiento, también se llena de arrogancia, se desconecta de los demás. Y entonces, a veces en sus posturas, presiona a los demás. El conocimiento puede llevar a la arrogancia, hermanos, cuando la gente no es espiritual sobre todo. Las personas pueden volverse despectivas o se desconectan de aquellos con menos conocimiento. Y eso habla de arrogancia y que es una falta delante de Dios, que la gente tiene que arrepentirse de eso. Entonces, el apóstol Pedro, cuando está hablando en 2 de Pedro, capítulo 1, que comienza así, él dice en el versículo 6, al conocimiento debe añadírsele dominio propio. ¿Y qué quiere decir esto de dominio propio? Bueno, lo que quiere decir es, si tú te has llenado de conocimiento, ese conocimiento no es para ti, no es para que te ufanes, no es para que te vuelvas arrogante, no es para que te sientas orgulloso. Ese conocimiento tú tienes que mantenerlo bajo el dominio propio. Porque si se te acerca alguien que no sabe leer y escribir, tú tienes que bajarte a su nivel para poder capacitarlo, para poder enseñarle, para poder guiarlo, para poder dirigirle, para que tome buenas decisiones. Tú no debes de coartarlo diciendo, no, eso está mal, eso es falta de madurez. No, gracias a Dios porque tú tienes la madurez, líder, pero no todo el mundo en la congregación la tiene. Entonces, ¿cómo debemos comportarnos ante aquellos que son menos agraciados, por decirlo de alguna manera? Aquellos que tienen menos madurez que nosotros. ¿Cómo comportarnos? Bueno, para eso está el dominio propio. Y a veces hasta en nuestra manera de vestir hacemos hasta diferencia con eso. Y para que eso no pase, entonces yo debo hasta incluso analizar mi manera como me comporto, mi manera como miro a los demás, mis gestos. Yo creo que las personas deberían preguntarle a otros por los gestos que hacen, que a veces lo hacen de forma inconsciente. Y entonces estos gestos, sin ellos quererlo o sin proponérselo, lo que hacen es alejar a los demás. Hay que tener mucho cuidado con esto. Pedro dice que a ese conocimiento debe añadírsele dominio propio y que al dominio propio debe añadírsele paciencia, porque el conocimiento también requiere paciencia. Recuerde que el conocimiento espiritual enriquece nuestro espíritu. El conocimiento, cuando es manejado de forma correcta, enriquece nuestro espíritu, pero cuando no, entonces se vuelve maldad en nosotros, sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Hoy tenemos en las congregaciones gente capacitándose en todos los niveles, haciendo cursos, haciendo especialidades, haciendo licenciaturas, sobre todo en la rama de teología, haciendo maestrías en la rama de teología, haciendo doctorados en la rama de teología. Pero el hecho de que tú hagas un doctorado no te da una categorización por encima de los demás. Entonces ahí es donde debe llegar tu dominio propio. ¿Para qué me hago doctor? ¿O para qué hago un máster? ¿O para qué hago una licenciatura en teología? Si no es para ayudar a otro o para trazar bien la palabra de Dios, entonces no me sirve, porque no estoy aplicando a mi fe la virtud que el apóstol demanda que nosotros tengamos. Es esa virtud, esa primera cosa que hay que agregarle a nuestra fe, es virtud, es buen comportamiento, es la manera correcta en cuanto a cómo comportarme, en cuanto a cómo hacer las cosas, el bien hacer, de eso se trata. Pedro habla de que al dominio propio se le añade paciencia, porque hay que tener paciencia en el tema educativo contra los demás o con los demás que no tienen el mismo conocimiento que yo, pero mirando hacia adelante de que algún día ellos van a subir a mi nivel. Y si tú no le ayudas a subir a tu nivel, entonces lamentablemente no estás haciendo el trabajo de un buen cristiano. Mira, el tiempo se me ha venido encima y este tema muy interesante, pero aquí vamos a cerrar. Espero que haya sido de bendición. Nos vemos la próxima semana. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes.